A veces un objeto no necesita hacer ruido al caer para que su significado retumbe durante años. A veces basta con que aterrice en silencio bajo la luz de los reflectores, frente a miles de testigos que miran sin intervenir, para que todo cambie sin que nada se detenga. Hay gestos que parecen pequeños cuando ocurren, intrascendentes incluso, pero que cargan consigo el peso de estructuras enteras, de violencias que llevan siglos funcionando sin necesidad de gritar su nombre. Este es el relato de uno de esos gestos, de una noche de fútbol europeo que transcurrió como tantas otras hasta que dejó de serlo. Una noche en la que un jugador brasileño, consagrado, admirado, respetado en todo el continente, se encontró con una pregunta que nadie debería tener que responder en medio de un partido. ¿Qué haces cuando la humillación llega disfrazada de algo tan simple que todos pueden fingir que no la ven? Roberto Carlos era, en aquel momento de su carrera, una figura indiscutible del fútbol mundial. Había conquistado títulos, aplausos, reconocimiento en los escenarios más exigentes. Su nombre se pronunciaba con naturalidad en conversaciones sobre los mejores laterales de la historia, y su imagen estaba grabada en la memoria colectiva de millones de aficionados que habían visto sus tiros libres desafiar las leyes de la física. Era un jugador acostumbrado a la presión, a los estadios repletos, a las noches decisivas donde cada movimiento puede cambiar el rumbo de una temporada. Había jugado finales, había enfrentado rivales implacables, había sentido el peso de la responsabilidad en los hombros más veces de las que podría contar. Aquella noche, sin embargo, parecía una más. Un partido europeo dentro del calendario, importante como todos, pero rutinario en su estructura. El tipo de encuentro que un profesional de su nivel enfrenta con la concentración necesaria pero sin dramatismo adicional. Nada indicaba que esa noche fuera a quedar marcada en su biografía de una forma tan particular. El estadio estaba lleno, como siempre. Las gradas vibraban con ese murmullo constante que acompaña los partidos de alto nivel, esa mezcla de expectativa y tensión que se siente en el aire incluso antes de que el balón empiece a rodar. Roberto Carlos había corrido por aquella banda lateral durante todo el encuentro, defendiendo, atacando, cumpliendo con la disciplina táctica que se esperaba de él. Su cuerpo respondía con la memoria muscular de miles de partidos previos, con esa eficiencia automática que solo se adquiere después de años de repetir los mismos gestos bajo circunstancias distintas. El partido fluía con normalidad, con sus momentos de intensidad y sus pausas estratégicas, con sus jugadas peligrosas y sus errores perdonables. Nada fuera de lo común, nada que sugiriera que en algún momento la lógica deportiva iba a romperse para dar paso a otra cosa. Entonces el balón salió por la línea de fondo y el árbitro señaló córner. Un córner más, de los muchos que se cobran en un partido. Roberto Carlos caminó hacia la esquina del campo, colocó el balón sobre el punto marcado, levantó la vista para calcular las posiciones en el área rival. Era un gesto que había repetido cientos de veces, un momento de concentración breve antes de ejecutar el disparo. El ruido del estadio se convirtió en un rumor lejano, como siempre ocurre cuando un jugador se enfoca en una acción específica. Todo su cuerpo se preparaba para el movimiento, para la carrera corta, para el impacto del pie contra el balón. Respiró hondo, como se respira antes de cualquier ejecución que requiere precisión. Y fue entonces, en ese instante de quietud previa, cuando algo cayó del cielo. No fue un grito, no fue un insulto audible. Fue un objeto que descendió desde algún punto de la tribuna y aterrizó cerca de sus pies, sobre el césped perfectamente cuidado del estadio. Roberto Carlos bajó la mirada. Vio lo que había caído. Y en ese momento todo el peso de lo que estaba ocurriendo se concentró en un segundo de silencio absoluto. No hubo explosión. No hubo escándalo inmediato. No hubo carreras de compañeros hacia él para rodear el incidente con indignación visible. Hubo silencio. Un silencio denso, pesado, cargado de todo lo que no se estaba diciendo. Un silencio que contrastaba brutalmente con el ruido del estadio que seguía allí, indiferente, como si nada hubiera pasado, porque para muchos quizás nada había pasado, o al menos nada lo suficientemente grave como para detener el espectáculo. El jugador miró el objeto durante un instante que probablemente duró menos de lo que parecería recordar después. Luego levantó la vista hacia las gradas, buscando quizás una explicación, una señal, algún tipo de respuesta que nunca llegó. Las caras en la tribuna eran una masa borrosa de expresiones que podían significar cualquier cosa o nada. Rabia contenida, vergüenza ajena, indiferencia calculada, complicidad silenciosa. Todas esas emociones podían estar presentes al mismo tiempo y ninguna de ellas se tradujo en una intervención concreta. Nadie bajó corriendo desde las gradas para identificar al responsable. Nadie detuvo el partido de forma inmediata para exigir una respuesta. Nadie transformó ese gesto en el escándalo que su significado ameritaba.
Y Roberto Carlos, en medio de ese vacío de reacción, tomó una decisión que tal vez no sintió como una decisión en ese momento, sino como la única opción posible: continuar. Se agachó, apartó el objeto con la mano, lo dejó fuera del campo de juego y volvió a colocar el balón en su posición. Respiró de nuevo, esta vez con una respiración que cargaba algo más que la necesidad de oxígeno para ejecutar un córner. Era una respiración que intentaba contener todo lo que no podía explotar en ese instante, todo lo que no tenía espacio para expresarse sin romper la estructura entera de lo que estaba ocurriendo. Retrocedió unos pasos, midió la distancia y ejecutó el tiro. El balón voló hacia el área, fue despejado por la defensa rival y el partido continuó. Así, sin más, como si lo ocurrido fuera solo una interrupción menor, un contratiempo anecdótico que no merecía alterar el ritmo del encuentro. Como si la violencia simbólica que acababa de materializarse pudiera disolverse simplemente al ignorarla. Pero la violencia no se disuelve por ignorarla. Se enquista, se normaliza, se convierte en parte del paisaje hasta que resulta invisible para quienes no la sufren directamente. Y lo que había ocurrido en ese córner no era un incidente aislado sin contexto, sino la manifestación visible de algo que llevaba décadas operando en silencio. Era el racismo funcionando con la impunidad que le otorga el espectáculo deportivo, con la complicidad pasiva de quienes prefieren mirar hacia otro lado antes que enfrentar la incomodidad de nombrarlo. Era el mensaje brutal de que ciertos jugadores, no importa cuán talentosos sean, no importa cuántos títulos hayan ganado, no importa cuánto hayan contribuido al juego, siguen siendo vistos por algunos como algo menos que humanos, como objetos de burla, como blancos legítimos de una degradación que se disfraza de provocación inofensiva. Lo más perturbador de aquel episodio no fue solo el gesto en sí, sino todo lo que no ocurrió después. No hubo una condena inmediata y contundente. No hubo un debate urgente sobre lo que acababa de presenciarse. No hubo una interrupción del partido para enviar un mensaje claro de que aquello era inaceptable. El fútbol europeo, en ese momento, no estaba preparado para detenerse y mirar de frente lo que había pasado. Estaba preparado para continuar, para minimizar, para tratar el incidente como una lamentable excepción que no requería un cambio estructural. Las instituciones que regulaban el deporte no reaccionaron con la urgencia que el momento exigía. Los medios de comunicación cubrieron el hecho, sí, pero muchos lo hicieron con una tibieza que equivalía a complicidad. Se habló de sanciones leves, de multas económicas que no alteraban nada fundamental. Se habló de educar a los aficionados, como si el problema fuera solo de algunos individuos desinformados, y no de un sistema entero que permitía que esos individuos actuaran con impunidad. Si esta historia te hizo reflexionar, suscríbete para seguir escuchando relatos donde el fútbol se mira desde otro lugar. Roberto Carlos siguió jugando aquel partido porque en ese momento no existía un protocolo claro que le permitiera hacer otra cosa. Porque detener el juego, abandonar el campo, exigir una respuesta inmediata, eran acciones que podían interpretarse como debilidad, como falta de profesionalismo, como una incapacidad para soportar la presión. La cultura futbolística de aquella época valoraba la resistencia silenciosa, el aguantar sin quejarse, el demostrar que nada te afecta. Y esa cultura, sin darse cuenta o quizás dándose cuenta perfectamente, estaba perpetuando un sistema donde las víctimas de la violencia racista tenían que cargar no solo con la humillación, sino también con la responsabilidad de no alterar el espectáculo. Tenían que seguir jugando, seguir rindiendo, seguir sonriendo en las conferencias de prensa, mientras quienes los agredían podían regresar a sus casas sin consecuencias reales. Los compañeros de equipo de Roberto Carlos probablemente sintieron impotencia, rabia, confusión. Pero tampoco ellos tenían un mapa claro de cómo actuar. No había precedentes recientes de jugadores abandonando un campo por racismo. No había ejemplos de equipos enteros negándose a continuar hasta que se tomaran medidas serias. El fútbol, como institución, no había construido las herramientas necesarias para enfrentar esos momentos. Y en ausencia de esas herramientas, la inercia ganaba. El partido seguía, los minutos transcurrían, el marcador cambiaba o no cambiaba, y al final sonaba el silbato y todos se iban a sus casas. Todos, menos aquel a quien le habían lanzado el objeto, que se iba cargando con una herida que nadie más parecía dispuesto a reconocer como grave. Cuéntanos desde dónde estás escuchando esta historia. Lo que ocurrió aquella noche no terminó cuando el árbitro pitó el final del partido. Siguió resonando en conversaciones privadas, en vestuarios, en hogares donde familias negras veían el incidente repetido en las pantallas y sentían una mezcla de rabia y resignación. Siguió resonando en las mentes de otros jugadores racializados que entendían perfectamente lo que Roberto Carlos había experimentado porque ellos también lo habían vivido,
tal vez no de forma tan visible, pero con la misma carga simbólica. Siguió resonando en la memoria del propio jugador, que años después hablaría del episodio con una serenidad que solo se adquiere después de procesar el dolor en privado, lejos de las cámaras y los micrófonos. El problema central de aquel episodio no era solo la persona que lanzó el objeto desde la tribuna. Esa persona era, en cierto sentido, solo la manifestación más obvia de algo mucho más profundo. El problema era un sistema entero que permitía que eso ocurriera sin consecuencias proporcionales. Un sistema que trataba el racismo como un asunto de educación individual en lugar de reconocerlo como una estructura de poder que necesitaba desmantelarse. Un sistema que prefería las sanciones económicas superficiales a las transformaciones culturales profundas. Un sistema que valoraba más la continuidad del espectáculo que la dignidad de quienes lo hacían posible. Y Roberto Carlos, en medio de todo eso, tuvo que encontrar la forma de seguir siendo futbolista. Tuvo que entrenar al día siguiente, viajar al siguiente partido, enfrentar nuevas tribunas, nuevos rivales, nuevas presiones. Tuvo que seguir compitiendo al más alto nivel mientras cargaba con una experiencia que ningún protocolo institucional estaba preparado para sanar. Porque el fútbol no ofrecía terapia para esas heridas. No ofrecía espacios seguros donde procesar la humillación pública. No ofrecía garantías de que algo así no volvería a ocurrir. Solo ofrecía la expectativa de que siguieras rindiendo, de que siguieras siendo profesional, de que no permitieras que nada te distrajera de tu función dentro del espectáculo. La memoria de aquel episodio quedó registrada en archivos de video, en crónicas periodísticas, en documentales posteriores que intentaron contextualizar lo ocurrido. Pero durante mucho tiempo, esa memoria fue tratada como una anomalía, como un momento oscuro que afortunadamente pertenecía al pasado. Como si el racismo en el fútbol hubiera sido un problema de aquella época específica y no una constante que solo cambiaba de formas. Como si bastara con recordar aquel incidente para vacunarse contra su repetición. Y sin embargo, los años siguientes demostraron que la violencia racista en los estadios no había desaparecido, solo se había adaptado. Seguía ocurriendo, seguía siendo minimizada, seguía encontrando formas de manifestarse mientras las instituciones respondían con la misma lentitud y la misma tibieza. Roberto Carlos nunca dejó de ser un gran jugador por lo que vivió aquella noche. Siguió ganando títulos, siguió siendo admirado. Siguió escribiendo su nombre en la historia del fútbol, pero esa noche también forma parte de su historia, de una manera que ningún trofeo puede borrar. Es parte de la historia del fútbol europeo, de la historia del racismo en el deporte, de la historia de todas las veces que la dignidad humana fue puesta por debajo del entretenimiento. Y es parte de la historia de cómo durante mucho tiempo el mundo del fútbol decidió que ciertas violencias podían tolerarse siempre y cuando no interrumpieran el espectáculo. La pregunta que quedó flotando después de aquel episodio no era solo qué hacer con la persona que lanzó el objeto. Era qué hacer con un deporte que había construido su éxito sobre la base de integrar jugadores de todas partes del mundo sin integrar verdaderamente las herramientas necesarias para protegerlos de la violencia racista. Era qué hacer con una cultura que celebraba la diversidad en el campo mientras permitía la discriminación en las gradas. Era qué hacer con un sistema que exigía excelencia deportiva, pero no exigía excelencia ética en la forma de tratar a quienes hacían posible el juego. Y esas preguntas siguen sin respuestas definitivas. Porque transformar una cultura no es cuestión de un comunicado de prensa ni de una sanción aislada. Es cuestión de cambiar las estructuras de poder que permiten que ciertas personas sean tratadas como inferiores. Es cuestión de construir protocolos claros que prioricen la dignidad humana sobre la continuidad del espectáculo. Es cuestión de entrenar a árbitros, dirigentes, periodistas y aficionados para reconocer el racismo no solo cuando es obvio, sino también cuando se disfraza de broma, de provocación, de pasión desmedida. Es cuestión de crear consecuencias reales para quienes perpetúan esa violencia. Consecuencias que vayan más allá de multas económicas que se pagan sin alterar nada fundamental. Comparte este video si crees que recordar también es una forma de resistir. Lo que Roberto Carlos experimentó aquella noche no fue un accidente. No fue un malentendido, no fue una exageración de alguien demasiado sensible. Fue racismo en su forma más cruda y explícita, ocurriendo frente a miles de testigos, bajo la luz de los reflectores, en un escenario que se supone representa los valores más nobles del deporte. Y la respuesta insuficiente que recibió ese acto de violencia no fue un error aislado, sino el reflejo de un sistema que aún no había aprendido a tomar en serio el racismo como un problema estructural. Los años que siguieron a aquel episodio, sí, trajeron campañas antirracismo, protocolos nuevos, sanciones más severas en algunos casos. Trajeron conversaciones que antes no existían, visibilidad para problemas que antes se ignoraban.
pero también trajeron la confirmación de que el racismo en el fútbol no era un fenómeno del pasado, sino una constante que requería vigilancia permanente, porque cada vez que parecía que el problema estaba controlado, surgía un nuevo incidente que demostraba lo contrario. Y cada nuevo incidente planteaba la misma pregunta incómoda: ¿realmente hemos aprendido algo o solo hemos aprendido a gestionar mejor las apariencias? Roberto Carlos, en las ocasiones en que habló públicamente sobre aquel episodio, lo hizo con una dignidad que contrasta brutalmente con la indignidad de lo que vivió. No pidió venganza, no exigió que lo recordaran como una víctima. Solo señaló, con la claridad de quien ha procesado el dolor, que lo que le ocurrió era inaceptable y que el fútbol tenía la responsabilidad de asegurarse de que no volviera a ocurrir. Y en esa postura, en esa forma de transformar la humillación en un llamado a la responsabilidad colectiva, hay una lección que va mucho más allá del deporte. Porque lo que aquel episodio revela no es solo la existencia del racismo en el fútbol, algo que cualquier persona racializada ya sabía sin necesidad de confirmación. Lo que revela es la capacidad del espectáculo para absorber la violencia sin transformarse, la capacidad de las instituciones para expresar condena verbal sin implementar cambios estructurales, la capacidad de la sociedad para indignarse momentáneamente sin alterar las dinámicas de poder que hacen posible la violencia. Y esa revelación es, en muchos sentidos, más perturbadora que el gesto inicial. Hoy, cuando se mira aquel episodio en retrospectiva, es fácil caer en la tentación de pensar que pertenece a otra era, a un momento menos ilustrado del fútbol europeo. Pero esa tentación es peligrosa porque permite la autocomplacencia. Permite creer que el problema está resuelto cuando en realidad solo se ha desplazado, solo ha encontrado nuevas formas de manifestarse. El racismo en los estadios no necesita objetos lanzados desde las gradas para existir. Puede existir en los cánticos, en los insultos murmurados, en la forma en que ciertos jugadores son tratados por los medios, en las oportunidades que se les niegan después de colgar las botas, en la ausencia de personas racializadas en posiciones de poder dentro de las instituciones que gobiernan el deporte. Y mientras esas formas de racismo sigan existiendo, mientras sigan siendo toleradas o minimizadas, el episodio de Roberto Carlos seguirá siendo relevante. No como una reliquia del pasado, sino como un recordatorio de lo que ocurre cuando un sistema valora más el espectáculo que la dignidad. Como un recordatorio de que seguir jugando, seguir avanzando, seguir funcionando, no siempre significa estar bien. A veces significa simplemente que no hay otra opción visible, que detener el juego parece más costoso que absorber la violencia en silencio. Aquel día cuando Roberto Carlos apartó el objeto del césped y cobró el córner como si nada hubiera pasado, no estaba demostrando que el incidente no le afectaba. Estaba demostrando sin quererlo cómo funciona la normalización, cómo la violencia se convierte en rutina cuando las estructuras no responden con la contundencia necesaria, cómo las víctimas terminan asumiendo la responsabilidad de mantener la calma mientras quienes perpetúan la violencia pueden regresar a sus vidas sin consecuencias. Y esa demostración involuntaria es tal vez el legado más doloroso de aquella noche. No solo lo que ocurrió, sino todo lo que no ocurrió después, todo lo que no cambió, todo lo que siguió funcionando exactamente igual, como si la violencia fuera solo un detalle menor en el gran espectáculo del fútbol.